El pueblo del gigante Goliat, que desafió a Dios, aquellos que sufrieron su ira a través de Sansón, los que robaron el arca de la alianza. Los filisteos son probablemente uno de los pueblos más misteriosos del mundo antiguo. La Biblia los describe como una de las naciones que lucharon contra las tribus de Israel desde la época de Abraham hasta el reinado de David. Son mencionados muchas veces como enemigos recurrentes de los israelitas en todos los periodos de la Biblia. Hoy intentaremos responder la pregunta de dónde vinieron los filisteos y trataremos las historias heroicas de los dos héroes de Israel en su guerra contra los filisteos. Comencemos. Los filisteos llegaron a Canaán en diferentes momentos, tanto a través del mar Mediterráneo como a lo largo de las costas por tierra. Sus conquistas comenzaron en el siglo XIV a.C. El área donde vivían los filisteos en la tierra de Canaán se llama en la Biblia la tierra de los filisteos o Filistea, y se extendía desde Gaza en el sur hasta el norte. Según la tradición bíblica, los filisteos provenían de Crete. Algunos especulan que es Crete el lugar de origen de los filisteos según el libro bíblico de Amós. Como se describe en Génesis, los filisteos proceden de la tierra de los Sim, descendientes de Cam y bisnietos de Noé, quienes vinieron de Egipto. En Génesis, los filisteos mencionados fueron los primeros en llegar a Canaán, incluso antes del tiempo de Abraham. Comenzaron el reino de Gerar en el sur de Canaán. El origen religioso y lingüístico de los filisteos es un misterio, pero algunas pistas en la Biblia y en relieves egipcios sugieren algunas conexiones. En cuanto a su cultura, seguían las costumbres cananeas y adoraban a Aan y posiblemente a Baal. Las ciudades filisteas, como Asdod, Ascalón, Gat, Gaza y Ecrón, estaban gobernadas por 5 líderes filisteos. Su sustento se basaba en la navegación, el comercio y los botines de guerra, y eran conocidos por su habilidad en el trabajo del metal. Eran expertos en el pulido de varias herramientas agrícolas hechas de hierro, cobre y bronce. Además, demostraron habilidad para fabricar armas a partir de estos metales. De todas las historias encontradas en Jueces, la historia del heroísmo y la lucha de Sansón destaca. Sansón, un juez reverenciado en Israel, se enfrentó a los filisteos. Su historia incluye su matrimonio con una mujer filistea, Dalila, y sus batallas contra ellos. En una de las batallas de Sansón con los filisteos, Sansón derrotó notablemente a 1000 de ellos usando la quijada de un asno. Pero Sansón fue traicionado por Dalila y perdió toda su fuerza, de esta forma fue derrotado muy fácilmente. En la alegría de su victoria, los filisteos intentaron burlarse de quien los había aterrorizado, así que sacaron a Sansón de la prisión e intentaron celebrar su triunfo burlándose de él en medio del templo de Deón. Lo estaba llevando hacia el pilar central para que pudiera apoyarse en ellos. El templo de Deón estaba abarrotado de hombres, mujeres y capitanes filisteos, y en su techo había alrededor de 3000 hombres y mujeres esperando el espectáculo de diversión y burla. Pero el esperado escenario cambió, y en lugar de diversión y burla, se reveló a sus ojos una imagen de Sansón orando a Dios. Soberano Señor, acuérdate de mí, te lo ruego. Dios, dame fuerzas esta vez más y permite que me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. El Señor respondió a la oración de Sansón y su heroísmo supremo regresó. Sansón retorció los pilares con una fuerza increíble y los derribó, haciendo que el techo se derrumbara sobre todos los habitantes de la casa y los enterrara vivos. En ese momento, Sansón declaró, permíteme morir con los filisteos, Jueces 16:30. De esta manera, descubrió la verdadera esencia de su vida, ya que había dedicado toda su vida a vengarse de los filisteos por los israelitas. Entre los filisteos había poderosos gigantes que infundían miedo con su armadura escamosa, bayonetas de cobre y espadas de hierro. Aquí es donde entra en juego una de las historias bíblicas más famosas, la famosa batalla entre David y Goliat. El joven pastor David derrota al gigante guerrero filisteo en esta épica historia. Al sacar una piedra de su bolsa y lanzarla, golpeó al filisteo en la frente, y la piedra se hundió en su frente y cayó de bruces al suelo. En su papel de rey, David continuó librando guerras contra los filisteos y sometiendo su influencia en los territorios de Israel. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron con todas sus fuerzas para buscarlo. Los filisteos habían venido y se habían extendido en el valle de Refaín. Entonces David consultó al Señor, ¿debo ir a atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le respondió, ve, porque sin duda te entregaré a los filisteos. Así que David fue a Baal-Perasim y allí los derrotó. Y dijo, como las aguas se desbordan, el Señor ha desbordado contra mis enemigos delante de mí. Después de ser derrotados por el rey David, los filisteos perdieron su poder y su historia.
La batalla con los filisteos duró muchos años, comenzó con Abraham y terminó con David. Más tarde en la historia, cuando Nabucodonosor conquistó y destruyó las ciudades de Filistia, exilió a sus habitantes a Mesopotamia.